Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es un gusto saludarles. Mi nombre es Ezequiel Camas y esta es una descripción para realizar la actividad integradora número uno de este módulo 3. Un hecho histórico, diferentes perspectivas, es el título de nuestra actividad integradora. ¿Qué vamos a realizar? Perfecto. Primeramente vamos a leer lo que necesitamos entregar. Primeramente vamos a contestar la pregunta ¿qué sabe sobre la reforma agraria? De hecho, la actividad va a abordar este elemento, el campo mexicano y todo el proceso histórico que se llevó a lo largo de los años para tener el campo que tenemos actualmente. Muy bien, entonces, primeramente contestamos esa pregunta, posteriormente leemos estos dos textos, hay que descargarlos, la muerte tiene permiso y la política agraria, ¿ok? Una vez que lo hayamos descargado, entonces leemos cada uno de ellos de manera detenida, de tal forma que entendamos el mensaje, el contexto y cada uno de los elementos que allí se nos expresan perfectamente. Posteriormente vamos a contestar los elementos que se nos solicita en la tabla y en relación a cada uno de los textos. Concluyendo eso, vamos a contestar la pregunta ¿qué información desconocía respecto a la reforma agraria y cuál es la nueva información que obtuviste a partir de estos dos textos? Por último, vamos a hacer una reseña comparativa de los dos textos. ¿Okay? Les explico en la plantilla siguiente que he diseñado exclusivamente para realizar esta actividad. Como siempre les voy a estar pidiendo en cada una de las actividades que nosotros entreguemos, les estoy pidiendo que pongan su nombre, el módulo al que están cursando o el que están cursando, que en este caso es el módulo 3, no solamente el módulo 3, sino cómo se llama el módulo. El módulo se llama el lenguaje en la relación del hombre con el mundo. ¿Qué actividad integradora están entregando? Un hecho histórico, diferentes perspectivas, la fecha, el lugar y el grupo al que pertenecen. ¿Dónde pueden encontrar el grupo al que pertenecen? ¿Ok? Se van ustedes aquí en donde está su nombre, le dan clic donde dice perfil, le dan módulo 3, ¿ok? Y allí donde está el grupo, ustedes van a encontrar aquí el grupo y pues copian este número que es módulo 3, campus 3, generación 15, grupo 184 en este caso o 185. En esta ocasión estoy atendiendo dos grupos, ¿ok? ¿Para qué me va a servir eso? Para identificar a qué grupo pertenecen cada estudiante. Muy bien, es importante que nos identifiquemos porque así el facilitador tendrá claro a qué estudiante está evaluando. Perfecto. Muy bien, una vez que hayamos puesto nuestros datos que nos identifican, vamos a contestar la primera pregunta. ¿Qué sabes sobre la reforma agraria? Perfecto. Acá no hay preguntas, no hay respuestas correctas o incorrectas. Más bien no hay respuestas incorrectas, solamente correctas, porque se te está preguntando qué sabes. No, no sé nada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo vivo actualmente en la ciudad, fui criado en la ciudad, entonces mis padres me criaron así y no tengo ninguna relación con este elemento. Perfecto. Acostumbrémonos a dar una explicación, no solamente pongamos nada, ¿ok? Sino la palabra nada, sino que ser más abundantes, más explicativos. De esa manera les permitirán ser más analíticos, ¿de acuerdo? Muy bien. Posteriormente que hayamos leído los textos, vamos a contestar lo que se nos pide en esta tabla. En esta tabla vamos a encontrar en la segunda columna la muerte tiene permiso y en la tercera columna aplica a la política agraria el texto. Muy bien, primeramente vamos a poner, se nos pide quién es el autor de este texto, quién es el autor del texto de la política agraria. Okay, en qué fecha se escribió, si ustedes lo saben o si ustedes pueden obtener la información a partir del texto. El tipo de texto, muy bien. Entonces,
les voy a anexar en el foro aprendiendo este artículo para que ustedes puedan identificar los tipos de texto. Aquí tenemos el descriptivo, el narrativo, el argumentativo y el texto expositivo. Les pido que le den una lectura a este artículo para que puedan recordar o aprender, si no lo han llevado, cuáles son los tipos de textos que existen y cómo es cada uno de ellos, ¿ok? Me parece que en el módulo 2 deberían haber abordado este tema. Tipos de texto y sus características. Acá tenemos cada uno de ellos, ¿ok? El texto descriptivo, prevalecen las características de un objeto de forma estática, sin transcurso del tiempo, etcétera, etcétera. Aquí les voy a ir explicando cada uno de ellos, ¿ok? Y aquí abunda un poquito más, ¿ok? Entonces, ya una vez que hayamos identificado el tipo de texto, ahora vamos a seguir qué mensaje que quiere transmitir el autor en el texto. Ustedes van a partir del texto identificar qué es lo que quiere enseñar el autor, el público al cual está dirigido, el contexto o momento en el cual se escribió. Entonces, si ustedes gustan abundar un poquito acerca de este texto, en qué tiempo, en qué fecha, para quién fue escrito, comprender estos aspectos nos permitirán analizar mejor la información que el texto nos está mostrando. ¿Con qué gráficas nos ayudan? Ok, se utilizó 30 gráficas, 4 gráficas, 2 tablas, etc. Ok, entonces, ¿y cuál es la idea principal del texto? Entonces, ¿cuáles son las ideas secundarias? Por ejemplo, la idea principal del texto es la lucha campesina, por así decirlo. Y la idea secundaria son los problemas que tienen allí internamente los campesinos en sus comunidades, por así decirlo. ¿Cuáles son los actores o personajes que se involucran en la actividad que explica el autor? Acciones que se describen, ¿ok? Es decir, que implementan los personajes, qué quieren hacer, qué hacen. En el caso de la muerte tiene permiso, entonces aquí hay una asamblea, etcétera, etcétera, ¿no? La postura del autor frente al suceso del que habla en el texto, si es parcial, si es imparcial, si solamente describe, etcétera. Tu opinión sobre el texto. Aquí explicas qué piensas sobre el texto. ¿Te gustó? ¿Por qué no te gustó? ¿Crees que es adecuado? ¿Manda bien el mensaje? Etcétera. Y por último, vamos a dar la opinión sobre la reforma agraria. ¿Recuerdas que al principio tenías o no sabías, sabías o no sabías nada de la reforma agraria? A partir de la lectura de este texto, vas a emitir tu opinión sobre la reforma agraria. Ok, posteriormente vamos a contestar. Fíjense bien, la descripción nos dice que vamos a contestar en 2 párrafos de 8 a 10 renglones. Es importante que contestemos en 2 párrafos de 8 a 10 renglones. ¿Qué información desconocías? Okay. En la primera vamos a poner qué información desconocías, y en la segunda lo que obtuviste, que enriqueció tu bagaje informativo. Perfecto. Y como cuarto punto vamos a escribir una reseña comparativa de los 2 textos. ¿Qué es una reseña? Una reseña haces un juicio valorativo de una obra, de una canción, de una película. Es decir, por ejemplo, vas al cine y tú dices, pues, si te dicen, oye, ¿cómo estuvo la película? Pues fíjate que la trama se consistió en lo siguiente: fulano de tal se enamoró de Susanita, entonces tuvieron un amorío y posteriormente tuvieron un hijo. ¿Y qué te pareció? Ah, ok, bueno, pues no me gustó mucho porque fue muy melosa y no esperaba yo ese final. Entonces estás describiendo la obra o la película y al final estás dando un juicio. De esto se trata una reseña. Vas a poner el título de tu reseña comparando
a los dos textos, podría ser comparando a dos textos de la reforma agraria, podría ser tu título. Vas a hacer una introducción. En una introducción explicas de qué se va a tratar tu trabajo. En este trabajo voy a hacer una comparación de dos obras que tratan de la reforma agraria, etcétera, etcétera. Entonces vas a explicar cuál es el alcance de tu trabajo. Posteriormente vas a hacer una descripción de las obras, ¿ok? ¿Cuál es el contenido de una y cuál es el contenido de la otra? Perfecto. Aquí vas a hacer un juicio valorativo. ¿Qué piensas de la obra? ¿Qué piensas de las obras? La primera me gustó por esto y no me gustó por esto, ¿ok? La segunda me encantó por esto y no me gustó por lo otro, ¿ok? Y por último vas a hacer una conclusión. En la conclusión vas a remitir o vas a recordar los puntos clave de tu reseña, ¿ok? Vas a decir estos puntos importantes son relevantes, ¿ok? Entonces, por eso la recomiendo si tú quieres, por eso no la recomiendo, etcétera. Muy bien. Al concluir la actividad vamos a poner nuestras referencias. ¿En qué consisten nuestras referencias? Miren, vamos a poner nuestras referencias. Primeramente ponemos el apellido paterno del autor, ¿ok? Una coma, el nombre o la inicial del nombre del autor, el punto. Si tiene año de que fue publicado, ponemos el año en el cual fue publicado. Si no tiene año, le ponemos S.F. que significa sin fecha. Y aquí ponemos la muerte tiene permiso, que en este caso sería el título del artículo o del texto que estamos leyendo, y la frase recuperado de. Si no tiene nombre y si no tiene fecha, iniciamos a partir del título del artículo y ponemos la frase recuperado de y la dirección electrónica. Y con eso hemos concluido nuestra actividad. Fíjense bien, redefinimos qué vamos a hacer. Vamos a poner nuestros datos personales, contestamos qué sabe sobre la reforma agraria, hacemos un análisis de texto a partir de las preguntas o de los planteamientos que se nos presentan en esta tabla en los dos textos, la muerte tiene permiso y la política agraria. Posteriormente vamos a contestar esta pregunta en 2 párrafos y por último vamos a hacer una reseña comparativa de los dos textos, indicando nuestro título de nuestra reseña, la introducción donde describimos de qué vamos a tratar en nuestra obra, en nuestro trabajo, hacemos una descripción de las obras, emitimos un juicio y damos una conclusión. Y concluimos con una referencia o con las referencias que nosotros hayamos abordado. Espero que les haya sido fácil realizar esta actividad y que la descripción que yo hice de esta les pueda ayudar. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.